Bienvenidos a la clase de neurofisiología. El tema de hoy será morfofisiología. Ahí queda con acento tipo periodístico. Muy bien, vamos a empezar entonces. eh, bueno, ay, ahora este sistema se me bloqueó aquí. Muy bien. Bueno, entonces tenemos aquí ya nuestro componente del cuerpo humano. Ayer vimos un poco la parte de piel. Entonces en la parte de piel pues obviamente vimos muchos elementos de la piel. Decíamos que íbamos de afuera hacia adentro. Eso se llama distal a proximal. O sea, distal, están viendo la imagen, ¿cierto? Distal es lo más lejano, Sí, lo más, señor. lo más lejano al sistema nervioso central y lo proximal es lo más cercano. Entonces vamos de afuera hacia adentro, es decir, desde la piel hacia los órganos internos. 5-4. Entonces, señor, ¿vimos la célula? Centurión del Sentinel 3, Diego Ruiz, recibe por servicio favor. sin novedad especial. Diego, cierras tu micrófono. Gracias. Ay, qué pena, profe. No, eso ya te significó un cero. Entonces, Diego Muñoz, aquí ya lo anoté en un cero. Bueno, entonces vimos la parte de genética. Me encanta. Lástima que no los vea, porque es que me quitan el gozo de verle la cara. Entonces, bueno, pero ahí me sigo divirtiendo. Entonces vimos ayer los tipos de tejido. Ustedes vieron que habían 4 tipos de tejido: tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso, que era un poco la pregunta del quiz. Entonces no voy a repasar tejidos. Luego, bueno, también vimos los organelos: lisosoma, mitocondria, retículo endoplasmático, formación, aparato de Golgi, centrómero, núcleo. Eso era lo que yo pedía en el quiz, básicamente. Listo. Y ayer yo me estaba matando por la parte ósea y miren lo bonito que está acá. Aquí está en la parte ósea, miren. Entonces tenemos los huesos del cráneo, el occipital, el parietal, el temporal, el frontal, el esmoides, el estenoides. Y en la parte, básicamente, el Bormer, que yo se los había comentado, mandíbula superior y mandíbula inferior. Realmente eso es básicamente. Bueno, hay otras partes. Por ejemplo, solo quiero contarles cositas. Por ejemplo, si ven estos orificios de acá, estos orificios, ¿sí? ¿Sí los ven? Sí, Ahí es señor. por Sí, donde señor. salen los nervios, los pares Sí, señor. craneales. Si se acuerdan de los pares craneales, pues se los tendrán que aprender. Y estos espacios es donde va el nervio óptico. Entonces, eso es básicamente. Y aquí es la salida del trigémino, ¿sí? La salida del trigémino, que es de la masticación. En su libro de Bustamante se llama capítulo masticación y ahí vamos a ver el, el séptimo par. En el cráneo encontramos este agujero que se llama agujero magno, que significa Carlos Magno, el que permite la entrada al gran imperio. Digamos, Carlos Magno fue uno de los conquistadores más importantes de la historia. Aquí tenemos el paladar, el arco dental, bueno, y estas son todos los huesecillos y toda la parte de la parte basal del cráneo, así se llama, cara basal, o sea, de abajo hacia arriba, cara basal. Yo quería mostrarles una cosa que ayer no lo dije. Esta es la única articulación de la cara, que se llaman los cóndilos, que están acá. Es la única articulación real de la cara. Es Los cóndilos, perdón, pero cóndilos, cóndilos. Entonces es la única articulación de la cara. Y ahí es donde se maneja toda la parte del del quinto par craneal, perdón. Listo. Aquí tendríamos la del tórax, que entonces yo les decía, esta es la cintura escapular, formada por clavícula y omóplato. Esa se llama cintura escapular. Y aquí encontramos las costillas verdaderas, luego las falsas y luego las flotantes. Listo. Y este es el cartílago que se inflama cuando yo les decía a ustedes que sufríamos de osteocarditis, que es por la fuerza que hacemos cuando hacemos muchas flexiones de pecho, alzamos mucho peso. Eso es lo que se inflama y da un dolor precordial. Pre es por encima. Y entonces, y este es el esternón, que es el hueso más duro. Luego siguen los del cráneo. Cuando, por ejemplo, se va a hacer una cirugía a cielo abierto, con una sierra se corta el esternón y se separa, se llama separador de órganos y entonces por eso se llama cirugía a cielo abierto. Es decir, que yo abrí la caja torácica y los órganos quedaron
a la vista. Por eso se llama a cielo abierto. Es como las minas. No sé si ustedes sepan que hay mina de socavón y mina a cielo abierto, que significa ahí uno la ve. Esas son, bueno, aquí encontramos las vértebras, aquí estaban las primeras vértebras que se llaman cervicales, luego vienen las torácicas hasta acá, luego las lumbares, bueno, aquí ya lo tengo, entonces, Una pregunta. dime. Eh, Suena como pregunta coloquial, pero me nace un poquito en este tema. Yo escuché en algún punto que Shakira, que es la mujer que, bueno, Sí, mueve de las las caderas, cadenas le ha quitado perfectas. una parte de las costillas. ¿Eso Ajá, es posible claro. afectar Sí, esa no, parte sí. neuronal o esa parte muscular que usted menciona? Digamos que si tú quieres una cintura perfecta, quitas las costillas flotantes. Y entonces las costillas flotantes forman una cavidad y entonces el cuerpo genera cintura. Eso es lo que hicieron ellas. Bueno, Shakira se dice que no se quitó las costillas flotantes. Una cantante sí lo hizo que se llama Cher, algo así. Ella sí se Ah, la quitó. Esa era una mujer perfecta, o sea, todo el mundo tenía que admirar a ella porque tenía las cirugías más tenaces y tenía un cuerpazazo. Shakira, eso se logra con el ejercicio. ¿Por qué? Porque literalmente las costillas flotantes generan espacio, entonces ahí es donde se curva la cintura y eso es lo que hacen muchas mujeres, se quitan las costillas flotantes, solamente por vanidad, pero no afecta nada la estructura. Lo único que afectaría es que el peso del tórax no podría subir de peso porque entonces el tórax cambia la forma y forma una escoliosis. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si tú te vas a hacer eso, te toca hacer mucha rutina de ejercicio. Pero solo haciendo ejercicio lo puedes me lograr. refiero, me refiero a esa pregunta, es porque yo pensaba que bueno, ese tipo de cirugías eran estéticas. Me refería a si ese tipo de cirugía, pues creo que ya me lo respondió, pero ¿esa cirugía afecta algún punto vital del ser No, humano o no, es nada. Por eso se llaman costillas flotantes, porque literalmente flotan y yo las puedo quitar y en curva Es que aquí empieza la cintura, se llama la región lumbar. Entonces ahí es donde ajusta y entonces uno ajustaría el volumen de la masa y entonces el músculo ocupa el espacio de la costilla y se ajusta. ¿Sí me entiendes? esa? Se ve cintura. Me da el sentido de que esa cirugía, al igual que lo que es la mamoplastia y demás, es meramente estética Abdominoplastia, o sí. No, por ejemplo, sirve no, mira. una No, un ponle vital, cuidado. eh, digamos, un ejemplo, no sé, hasta donde tengo entendido, la cirugía, como decir la liposucción o Ajá. incluso a veces la mamoplastia, genera algún tipo de compromiso con la salud vital de la persona. O Sí y meramente no. esa cirugía No, son genera cirugías estéticas, pero realmente si yo hago una muy mala, perdona, si yo hago una muy mala liposucción, sí puedo cambiar el metabolismo. Pero realmente si yo hago bien las cosas no tendría que cambiarse el metabolismo. Entonces, por ejemplo, Angelina Jolie se quitó las glándulas mamarias porque toda la familia tenía cáncer de mamas. Entonces ella se las quita para evitar proliferación de un CA de mamas, que es un cáncer de mamas. Entonces ahí fue no estética, sino fue preventiva. ¿Sí ves? Entonces ahí se puede uno utilizar, pero realmente esas son de orden estético, por eso no son cubiertas por el sistema de salud. Pero si tú tuvieras un sobrepeso premórbido, o sea que tu peso está muy elevado, que tienes ya problema cardiovascular, respiratorio, y entonces yo necesito colocarle un bypass gástrico o hacer liposucción para mejorar tu salud, ya no sería estética, sino sería de orden médico post, o sea, plan obligatorio de salud. ¿Sí me entiendes? ¿Eso sí responde tu pregunta? No, sí la responde porque yo pensaba que a pesar de que pues el tema de las costillas era meramente estético por la fama que le han hecho, yo Sí, pensaba que de alguna forma era un tema riesgoso por el tema de que es un espacio torácico. sí, Yo pero pensaba que de pronto, digamos, evitaba o de pronto, por decirlo así,
no sé cómo llamarlo, pero ponía en riesgo la caja Sí, torácica de algún riesgo pulmonar o algún riesgo cardiólogo. Yo pensaba un cardíaco, poco de eso, cardíaco. no pensaba que era meramente estético. Ah, bueno, perfecto, muy bien. Listo, entonces ya Rafa, sabes una qué es, pregunta. Qué señora. pena, aprovechando que mi compañera intervino. Yo me devuelvo un poquito cuando hablas de los cóndilos en la parte facial. Estos cóndilos pueden crecer, es decir, mi hermana le hicieron una cirugía maxilofacial porque un Sí, cóndilo se estaba desviando. Entonces, esta desviación se crea porque va creciendo con el paso del tiempo sí, o... básicamente, mira, voy a utilizar, bueno, todos me están viendo. ¿Les gusta mi corbata? Es como medio rosadita. Entonces, ponle cuidado. Si observan ustedes que yo tengo acá la línea facial de la mandíbula inferior, o sea, yo tengo una línea. Chan. De pronto hay gente que esta línea aumenta y hace una protuberancia aquí arriba y se empieza a aumentar la masa muscular del mentón, o sea, esta parte, y entonces parecen como si tuvieran mandíbulas cuadradas. No sé si lo han notado. Entonces a tu hermana lo que pasó es que tuvo una enfermedad que se llama oclusión dental. Mira que los dientes aquí en la parte posterior, en la parte anterior de los dientes, la parte superior va por delante y la parte inferior va por detrás. Eso se llama mordida. Esa es la mordida, o sea que el diente de adelante va por delante del de abajo, o sea, la mandíbula superior va por debajo de la inferior. Pero se forma un arco, mira que se forma el arco dental. Con tu hermana tuvieron un problema y es que la mordida fue cruzada. No sé si escuchaste ese término del médico, tuvo mordida Sí, cruzada. Mordida sí, cruzada es que la mandíbula de abajo va por delante en pronación de la mandíbula superior. Es decir, fue como Belfa. Bueno, es que no sé sí, cómo tal hacerlo. cual. Así hizo esto, La mira, misma ¿sí ves? imagen que estás haciendo fue la que explicó el médico. Ah, ¿sí ves? Y no te cobro nada para que te das cuenta, pero es gratis la consulta. Entonces, literalmente la mandíbula hizo esto. Hace pronación y hizo esto. Chocaban tanto los frontales superiores con los inferiores y entonces, Sí. ¿qué tuvieron que hacer? Hacerle un circlaje para moverle la mandíbula hacia atrás, la mandíbula inferior. Eso evitó la presión del cóndilo y ahora ya tiene una mordida mucho mejor. Sí, Circlaje pues, significa que se le hizo un alambrado, o sea, literalmente. ya se la dividieron en dos partes, o sea, Sí, hace poco le hicieron una parte, ahora los 10 hicieron que le hacían la segunda parte, pero ujú. digamos que la cirugía que le hicieron, bueno, fue el oído derecho, pero alcanzó a perder como, no sé cómo se llama la verdad, perdón, pero este cartílago que está en el oído pequeñito, se lo Sí, las quitaron. trompas de Eustaquio. Ah, Pero ok. digamos que las trompas de Eustaquio liberan presión del oído. Como tal, no permiten escuchar, pero sí generan cierto malestar. Ella posiblemente a veces muerde y le duele terriblemente y a veces siente un pitotín, como un tinnitus. Es porque las trompas de Eustaquio fueron un poquito alteradas en su calibre y entonces cuando se hizo la cirugía maxilofacial, pues obviamente se cierra eso. Ustedes Ah, cuando ok. vieron sensación y percepción que vieron el oído, vieron que las trompas de Eustaquio son las que liberan presión del oído medio, donde están los huesecillos. Entonces eso fue lo que alteraron. No los huesecillos como tal, sino las trompas de Eustaquio. ¿Listo? Ok, gracias, profe. De nada. Son 50.000, pues yo te voy a dar el número de cuenta, por favor, para que tú me hagas el favor de girarme. O si no, no vuelvo a contestar preguntas. Muy bien, entonces vamos a seguir. Por lo menos todos se quedan mirando la cámara como, "Ay". Entonces no pregunto, listo. Ahora sigamos, entonces ya tenemos la columna, pues ayer lo vimos, son 7 vértebras cervicales. Miren lo interesante, aquí tengo una vértebra, aquí está el núcleo pulposo, ahí es donde se producen las hernias discales, este es el espacio intervertebral por donde va la médula y esas se llaman las láminas donde se fija y esas son las apófisis. ¿Quieren sentir su apófisis espinal o lateral? Inclinan el cuello y empiezan esa protuberancia que está al final del cuello es T1, así se llama, T1. Esa, si la sienten, si todos se inclinan y hacia adelante y ahí se siente la protuberancia. Esa es la apófisis espinal o apófisis
es central, perdón, no lateral, sino central. Y ahí tendrían ustedes la protuberancia de la T1. Luego vienen aquí tenemos el coxis, aquí tenemos, bueno, aquí tenemos la cresta ilíaca, esto es lo que nosotros llamamos básicamente la pelvis, aquí tenemos el ileón, la pubis, bueno, y aquí, acá en este sector es donde inserta el fémur que se llama la cadera. La cadera es la unión, espérate les muestro, acá un poquito, acá, la cadera está conformada por la cabeza del fémur, ¿sí la ven? La cabeza del fémur y el acetábulo de la pelvis. Acetábulo es donde va a unirse la cadera, es decir, unirse la articulación. Entonces, esta parte que están viendo así, esa es el acetábulo y ancla la cabeza del fémur para rotar. Esto es lo que se llamaría articulación. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, este es el acetábulo, esta curva que se tiene, y aquí se hace la inserción de la cabeza del fémur. Si notan que mis dedos cierran ahí y tienen una serie de ligamentos para que la articulación no salga. Muy bien. Entonces, el miembro superior... Fue una pregunta. Dime. Cuando dice que se genera un reemplazo de cadera, Listo. ¿cuál es el reemplazo? Muy bien, ponle cuidado. ¿Sí ves esta parte azul? ¿Sí la estás viendo? Sí, señor. Listo. Imagínate que esta articulación se dañó la cabeza del fémur. Y entonces, ¿qué hacemos? Voy a traerte un reemplazo de cadera. Bueno, eso es un cuento con ustedes, pero no importa. Espérate un segundito. Es un sistema muy fácil, ya te lo explico cuando lo tenga acá. Listo, muy bien. Entonces, listo. Imagínate que, si ves esta imagen que estoy aquí mostrando, mira cómo es el material de osteosíntesis. Si lo ves acá, lo estoy mostrando con el mouse. Entonces, ¿qué vamos a reemplazar? Si ves esta cabeza que está aquí, ya tiene el trasplante de cadera. ¿Qué es? Es la cabeza del fémur y la inserción al hueso. ¿Sí ves? Entonces, este es el material de osteosíntesis, así se llama, material de osteosíntesis. Entonces, ¿qué se hace? Mira que se corta, se quita esa cabeza que no sirve, se le mete este material acá. ¿Sí me estás entendiendo? Es como si yo Sí, hiciera, profe, sí, señor. mira esto acá. Aquí ya lo vemos con claridad, míralo. Entonces, ¿qué pasa? La cabeza del fémur se reemplaza por este elemento. Y si ves que tiene acetábulo, ¿sí la ves? Y dentro está la cabeza del fémur, la que va a girar para la articulación. Mira lo bonito que es. Entonces, si ves, mira, está el hueso rosado, se quitó la cabeza del fémur, se le coloca un acetábulo, un subacetábulo y la cabeza del fémur. Y tiene una guía, una guía. Esa guía debe ser donde termina la epífisis del hueso. ¿Sí ves? La epífisis del hueso. Y yo meto dentro del hueso el resto. ¿Sí lo ves? Sí, señor. ¿Para qué? Para que asegure, o sea, fije. ¿Sí me entiendes? Mira, es esto. ¿Sí entiendes? Yo Sí, metí el material de osteosíntesis. Con el tiempo, el material de osteosíntesis se fija al hueso y la cadera se fija al acetábulo y ya. Es esto. Este es un trasplante de cadera. Ok, profe. Muy fácil. Y lo chistoso, bueno, pues Gracias. lo Profe, chistoso. Dime. es igual, por ejemplo, cuando existe como la displasia de caderas, es más o menos, pero ahí sí está creado la popita o no. Exacto, ahora, la displasia de cadera, ya que estamos acá. Uy, bueno. Perdón, escribí en latín. La displasia de cadera se da en los niños y voy a traerles una imagen de una displasia de cadera. Entonces, básicamente, mira lo que pasa en la displasia de cadera. Esta sería una condición normal. ¿Sí ves? Esta partecita sería lo normal. En la displasia de cadera, mira que está separado el fémur del acetábulo. ¿Qué hago con el aparato? Retornar al sistema, o sea que esta cabeza del fémur llegue a este espacio y se forma. Entonces, por eso, mira,
esta posición. Esta es la posición incorrecta y esta es la posición para displasia. Por eso el aparato obliga, se llama, a ver si recuerdo el término. No, es la férula, o sea, el aparato es para displasia, pero queda en posición de rana. Se llama así, posición de rana. O sea, las ranitas tienen abierto las paticas, inclusive cuando se toma, para saber muy fácilmente si el niño tiene displasia de cadera, yo cojo al niño, le digo a la mamita que me lo coja del pecho, lo estiro con mucho cuidadito los piecitos y hago el movimiento de rana. ¿Sí ven? Mira, lo vuelvo a hacer. Y cuando hace tac, se está saliendo, entonces displasia de cadera. ¿Sí ven? Mire, yo hago esto, mando hacia el frente las piernitas, o sea, como si las estuviera encogiendo y luego la abro como rana y escucho el clic. Hace ting y suena. Esa es una forma de diagnosticar la displasia y luego se le toma la placa con displasia y se hace un... bueno, miren lo interesante. Aquí tengo, esto es lo que hace el ortopedista. Si ven esta lámina, él coge su compás. ¿Quién sabe qué es un compás? Un transportador, perdón. Un transportador. Y mide los ángulos. Por eso te dice, tiene 24, tiene 27 grados. ¿Y cómo lo midieron? Trazaron una línea sobre la cresta de la pelvis, o sea, del ilíaco, del ileón, y miran cómo está la posición de la articulación. Así es que se miden los ángulos de cadera. Y esa es la displasia. ¿Listo? Okay. Gracias, profe. Muy bien. Listo. Aquí, pues, volvamos rápidamente. Pues aquí tenemos los huesos del brazo, el húmero, el cúbito y el radio, carpos, metacarpos, falanges, tanta, eso lo vimos ayer. En la parte de miembros inferiores, pues tenemos fémur, tibia y peroné. La tibia es la canilla, así se llama, tibia o canilla. Y el peroné es el huesito de atrás. Aquí tenemos lo mismo, el calcáneo, el ástrago, luego los carpos, metacarpos, falanges y dedos. Listo. Vamos a entrar rápidamente al sistema cardiovascular. Ya en este momento nadie me va a decir sistema circulatorio. Eso no, para nosotros se llama cardiovascular. El sistema cardiovascular, pues obviamente es el encargado de llevar sangre y la sangre lleva oxígeno, glucosa, agua a todas las células y luego recoge todas las células, recoge las sustancias de desecho para llevarlos a los órganos. Pues obviamente aquí tenemos en rojo son las arterias. Entonces ponle cuidado, muchachos. No sé si lo sepan. ¿Qué es una arteria y qué es una vena? Nadie me va a contestar, por favor, ni Camilo ni nadie, a la persona que yo le pregunte. Es por si acaso, ¿no? Porque todos busquemos por aquí a alguien. Jessica Linares, te quiero en cámara y me vas a responder lo siguiente. Jessica Linares. Jessica, ¿ya estás ahí? Hola, Jessica Linares, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Orlando Páez. ¿Sí nos conocemos? No te estoy escuchando. Activa tu micrófono. Sí, Listo, señor, Jessica. sí nos conocemos. Bueno, listo. Jessica, dime qué es una arteria y qué es una vena. Una arteria, tengo, pues, ¿de acuerdo? Que es el vaso sanguíneo que produce la sangre hacia el corazón, ¿sí? Bueno, hay varios errores. No produce sangre. No, Transporta. transporta la sangre hacia el corazón. Y No. La arteria es el conducto que conduce la sangre hacia el corazón. No. Muy bien. Gracias, Jessica. Sí, señor. Preguntémosle a Nicole Marín. Nicole, por favor, en cámara. Dije que no me iba a demorar mucho y tengo que apurarle. Nicole. Hola, profe, ya la pongo. Hola, Nicole. ¿Cómo estás? Bueno, mientras que colocas la cámara, dime la misma pregunta que le hice a tu amiga Jessica. Bueno, a tu compañera. Pues yo tengo entendido que la arteria
es un vaso que se encarga de llevar, de transportar la sangre del corazón a las demás partes del cuerpo. Algo así, ¿sí? Algo así. Bueno, Nicole, literalmente tiene la razón. Entonces, todo lo que sale del corazón se llama arteria. Todo lo que sale del corazón se llama arteria y todo lo que llega al corazón se llama vena. Entonces, una de las características importantes es que obviamente las arterias conducen sangre hacia el resto del cuerpo porque salen del corazón, mientras que las que llevan la sangre hacia el corazón se llaman venas. Entonces, digamos que yo no voy a enfatizar mucho en eso, pero digamos que aquí tengo todo el sistema. Entonces, nosotros teníamos que, había que transportar agua más oxígeno más glucosa y de recoger desechos. Entonces, el corazón se encarga de lanzar la sangre no solamente al cerebro, sino a todas las células. Y eso lo hace gracias a la arteria. Mientras que la vena recoge todas las sustancias de desecho y las lleva al corazón para que el corazón las distribuya a los órganos. Entonces, mira lo interesante. Hay una relación entre el corazón y el pulmón. Esa relación entre el corazón y los pulmones se llama circulación menor. Circulación menor, que significa que el espacio es muy corto. El corazón rápidamente manda a los pulmones y lo hace el lado derecho. O sea, el lado derecho del corazón es el encargado de lanzar la sangre, o discúlpeme, no lanzarla, llevar la sangre a los pulmones, denominándose circulación menor. Luego llega al lado izquierdo al corazón y el corazón del lado izquierdo bombea sangre a todo el cuerpo. Por lo tanto, se llamará circulación mayor. Entonces, la ventaja de la circulación menor es que muy rápidamente la sangre se oxigena. Muy rápidamente la sangre se oxigena. Mientras que la circulación mayor, la sangre demora en oxigenarse. Entonces, si yo voy a empezar a correr, ¿qué empieza a pasar? Mi corazón bombea más sangre, primero al lado derecho para mandarla al pulmón y luego al lado izquierdo para impulsarla a todo el cuerpo y yo poder correr. Hasta ahí es muy fácil. Entonces sale del corazón. Voy a hacer esta ruta. Mira, aquí tengo la aorta. ¿Sí la ven? Aquí dice aorta. ¿Sí? Ay, aquí en azul están las venas. Espérate. Vena cava. Ah, no, las azules son supuestamente porque lo hicieron así. Bueno, digamos que uno casi siempre dice roja sangre arterial y azul sangre venosa. La diferencia de los colores es que la arteria siempre lleva sangre rica en oxígeno, por eso se llama rojo brillante, mientras que la vena lleva cargada CO2, por eso se llama rojo escarlata o azulosa, pero realmente es por el rojo escarlata. Entonces, imaginémonos que el corazón bombea, no sé si ustedes recuerdan que hay dos movimientos del corazón, ahorita lo digo, y sale la sangre disparada hacia los pulmones del lado derecho del corazón o hacia el resto del cuerpo por el lado izquierdo. Voy a traerles una imagen de YouTube donde veamos básicamente el latido del corazón. Ahorita sale una novela. Listo. Bueno, aquí vamos a ver algunos elementos importantes. Espera un segundito. ¿No están escuchando, cierto? O disminuye la mortalidad. El riesgo Ya empezó a sonar de enfermedades cardiovasculares, la frecuencia cardíaca que tenga una no, si es un ritmo es normal y funciona normalmente. Perdón. Miremos, ahí está, ¿no? Aquí sí, latidos del corazón. Listo, muy bien. Entonces, ahí están escuchando el ruido, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, voy a parar aquí un momentico. Entonces, listo. El corazón tiene dos grandes partes. Una que se llaman aurículas y otras que se llaman ventrículos. Hay dos aurículas, dos ventrículos. Aurícula derecha, ventrículo derecho van hacia el pulmón.
Y la contralateral, que es aurícula y ventrículo izquierdo, van hacia el resto del cuerpo. Los dos movimientos se llaman sístole y diástole. ¿Sí ven? Entonces ahí hay una descarga. Bueno, eso lo voy a explicar muy fácilmente. Entonces, literalmente, el corazón tiene dos marcapasos. En la parte auricular se llama sino atrial, sino, que significa marca, atrio, aurícula, que son en latín. Sino atrial, ritmo de la aurícula. Por eso atrio. Cuando ustedes escuchan la palabra atrio en corazón, es lo mismo que aurícula. ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí, señor. señor. Sí, profe. Muy bien. Listo. Sí, Entonces, profe. cuando yo digo sino atrial, significa ritmo de la aurícula. O sea, la aurícula se llena, pasa unos milisegundos, se contrae. Se llena, se contrae. Se llena, se contrae. Y el otro marcapaso se llama atrio ventricular. Atrio ventricular. Entonces, si yo les digo, ¿cuál es el sino atrial? Ustedes dicen, el que va en la aurícula. Y lo que hace es que la aurícula haga esto. ¿Y cómo se llama el otro marcapaso? El atrio ventricular. Entonces, literalmente, el movimiento es sincronizado. Bueno, tengo la mano, no sé, pongámosla así. El ventrículo está cerrado. ¿Sí ven mis dos manos? Listo. Sí, señor. Muy bien. Entonces, mira, ahí está llenando aurícula y está cerrando ventrículo. ¿Sí ven? Están en dos ritmos diferentes. Literalmente eso es lo que hace el corazón, dos ritmos. Entonces, ¿sí ven? Este abre y cierra, pero este abre y cierra en tiempos diferentes. Si está cerrado, este está abierto. ¿Sí ven? Ahora voy a hacerlo con las manos, a ver si me escuchan. ¿Entendieron? Entonces, este ritmo es sino atrial, este es atrioventricular. Por eso se escuchan dos golpes en el corazón. ¿Quién produce esos dos golpes? Las válvulas, que se llaman tricúspide, bicúspide y dos semilunares. Eso ya lo vieron ustedes en su morfología, solo les estoy chismoseando cosas. Entonces, aquí vemos cómo el movimiento del corazón simplemente se da por respuesta neurológica del sistema simpático. Y aquí vemos las válvulas, miren. ¿Sí ven? Vemos, esta se llama tricúspide y esta se llama bicúspide y estas semilunares. Profe, qué pena es que no se ve. Estamos viendo la imagen del Atlas. ¿En serio? ¿Y por qué no Sí, me habían profe. dicho? Sí, profe. Wow. ¿Cómo son ustedes? ¿Y por qué no me dicen, profe, usted no me mostró eso? Ay. Y ya, entonces voy a repetir la clase. ¿Necesitas una página web profesional ganadora? Miren, ¿ahora sí lo están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Me Sí, estoy señor, explicando como un tonto. Me hicieron quedar mal. Entonces, mire, ahí está. Yo mostrando. Esta es la aurícula, esta, y este es el ventrículo. Aurícula, ventrículo. ¿Sí ven? Aurícula, ventrículo. Listo. Muy bien. ¿Entienden eso? Muy bien. Ahí está. Ahora vamos a parar acá. Y esta es la tricúspide, bicúspide o mitral. Tiene dos nombres. Entonces, estas son cartílagos de las válvulas. Esta se llama tricúspide porque tiene tres patas o tres anclajes y esta bicúspide porque tiene solo dos. Y entonces mira cómo pasa. Estas dos se cierran al tiempo. Tricúspide y bicúspide se cierran al tiempo y producen el primer ruido cardíaco. Y luego observen aquí arribita las semilunares. Hay una semilunar por el otro lado que no alcanzamos a ver. Mira. ¿Sí ven? Abrió y cerró. ¿Sí vieron? Cuando cierran las de el medio, mira. ¿Sí ven? Cerraron tricúspide y bicúspide. ¿Quién abrió? Semilunar. Miren. Listo. ¿Sí ven? Abrieron estas, cerró esta. ¿Entendieron eso, muchachos? Listo. Entonces miren cómo es un golpe. ¡Pah! ¿Sí ven? Cierran herméticamente. Al cerrar herméticamente, pues el corazón
no devuelve la sangre, eso se llama de no retorno. Por eso dice mucha gente, ay, no es que tiene un reflujo coronal, o sea que la sangre literalmente devolvió. Para evitar esos, el sistema abre o cierra. No sé si lo voy a hacer. ¿Sí escucharon? O sea, cuando yo hago golpear mis dedos, pues ese es el cierre de las válvulas. Profe, ¿es el mismo Gloop y Dup? No te escuché. Ese es el mismo Gloop y Dup que se escucha. Sí, claro, pues sí. Ahorita vamos a aprender a leer rápidamente un electrocardiograma, pero es lo mismo, ¿sí ves? Son los dos ruidos del corazón. Y es muy fácil determinarlos, para eso uno utiliza un fonendoscopio. Listo, ¿hasta ahí entendieron? Pero entonces miren cómo cierra, eso es lo que hace el corazón. Por eso es una máquina que se puede, el órgano es mecánico, o sea, por eso simplemente él no genera emociones hacia uno, le duele el corazón, pero es porque se debe infartar o está muy tensionado. Pero como tal, el corazón no genera emociones, ¿no? O sea, simplemente bueno, aquí voy a explicar de una vez rápidamente cosas, son tantos temas. Imagínense que cardiología uno lo ve en 6 meses. Bueno, yo lo estudié en 1 año. Entonces, bueno, aquí tenemos, ese es el tabique, ¿sí lo ven? Esta es la pared que se llama miocardio. El corazón tiene 3 capas, pericardio, miocardio y endocardio. Todo eso uno se tiene que aprender. Entonces, ¿quién se infarta? El miocardio, que significa músculo del corazón. No se infarta uno con el pericardio ni con el endocardio, sino con el miocardio, que significa músculo cardíaco, o sea, el músculo cardíaco. Es este que estoy viendo acá. Es la parte densa y este se llama tabique cardíaco. ¿Sí? Tabique, que evita que las dos sangres se mezclen. Esta sangre que es derecha tiene mucho CO2 y esta sangre que es izquierda tiene oxígeno. ¿Por qué esta tiene CO2? Porque viene del cuerpo y esta viene del pulmón. Entonces, la derecha viene del cuerpo, tiene CO2, y la que viene del pulmón, que es izquierda, tiene oxígeno. Por eso estas dos sangres no se mezclan. Si hay reflujo o hay una lesión que comunica, que se llama cavidad comunicante, o sea que se comunicaron, la sangre venosa mezcla a la sangre arterial. Y entonces empieza a tener el problema de que se pierde mucha información, el paciente genera una demencia de orden metabólico, y etcétera, etcétera. ¿Entendieron eso, muchachos? Si quieren saber más del corazón, vean videos. Bueno, ya aquí tenemos las ondas del corazón. Profe, creo que no está grabando la clase. ¿No? El electrocardiograma es el registro gráfico de la Sí, sale grabando. Sí, profe, sí está grabando. Sí, profe, ahí está grabando. No, ya me perdí. ¿En qué íbamos? Bueno, entonces aquí, a ver, Camilo, dime. Profe, porque digamos en los niños el septum coronario se cierra como más o menos a los 5 o 6 años. Hay muchas enfermedades que se llamarán efecto congénito. En algunos momentos hay algunas enfermedades, eso fue el famoso soplo de muchos niños, pero no es que se cierre del todo, sino que se disminuye la luz arterial. Pueden ser una enfermedad o congénita o una enfermedad parasitaria, ¿sí me entiendes? Pero se da dentro de la estructura congénita. Es básicamente eso. Digamos eso pasa, digamos en el adulto que puede afectar a nivel psicológico. Es que cuando se vive mucha presión, quien vive la presión es el corazón. Por eso es que uno siente que le duele el pecho. ¿Sí me entiendes? Cuando está muy tensionado, cuando a uno se le... Mira, imagínate esta situación. Perdió la mujer, se le fue con otro, luego perdió el trabajo, luego lo embargaron, luego le quitaron la luz, el agua y el teléfono, pues obviamente la presión es tan alta que el corazón se resiente, como si fuera una osteocarditis. Por eso a uno le duele el pecho, ¿sí me entiendes? Por la presión. Entonces, digamos que dentro de las enfermedades psicosomáticas están los trastornos coronarios, muy asociados, lo mismo que las gastritis que se generan por el estrés.
Pero digamos que eso lo van a ver ustedes en psicopatología. Yo no me voy a poner a detenerme mucho en este tema porque pueden ser enfermedades psicosomáticas o somatomorfas que se están asociando a complicaciones emocionales. Pero no es que el corazón genere emoción. ¿Listo? Porque no quiero, ustedes nunca me van a decir, es que tenemos 3 cerebros. Quien me diga eso, lo saco de la clase. Tenemos solo un cerebro, pero sus órganos donde se manifiesta la presión emocional son corazón y gastro. Por eso muchos dicen el segundo cerebro está en el estómago, pero eso es mentira. Simplemente es que la manifestación orgánica en el corazón y en el gastro se da por psique, o sea, por la parte emocional. Bueno, vamos rápidamente con la zona. Qué pena. O sea, usted dijo que lo sacaba de la clase, pero es que en medición y evaluación indicaban eso, ¿sí? Que uno tenía 3 cerebros. Entonces, por eso no quería ningún comentario. bueno. Es muy difícil para mí. Mira, les voy a decir algo y quede grabado. Yo vengo de la línea biológica, de la línea química, neurofisiológica, ¿sí me entiendes? Estudié psicología por azar del destino. Pero a mí me parece que a veces dicen, no sé cómo decirlo sin que se sientan molestos, muchachos. O sea, te voy a poner un ejemplo. Nosotros vamos a estudiar este libro. Y hay un profesor que me dijo que lo que decía el libro era una sarta de mentiras. Y yo, miércoles. Todas mis neurologías dicen lo mismo. Ay, yo a veces por eso odio la psicología clásica porque cometen unos errores, pero lo digo con mucho respeto a mis compañeros, no sea que de pronto haya alguien que está ahí grabándole, le va a decir al profesor, mire lo que su eminencia dijo. Su eminencia dice que, ojo, no digamos, o sea, no nos comamos los cuentos enteros, muchachos. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos 3 cerebros? A ver, ¿les parece como coherente? ¿Sí o no? O sea, No, profe, claro, es profe, que... lo que pasa es que, según lo que yo entendí en la clase de medición y evaluación, no nos hablaba como 3 cerebros de que el corazón fuera uno y el estómago hubiera otro, no, sino que él decía que nuestro cerebro, digamos, hay teorías que dicen que la primera parte, es que en este momento no me acuerdo los nombres, venía como de los reptiles, la segunda era de supervivencia y las otras de... Creo que era eso lo que el profe se refería. Muy bien, vamos a jugar a algo muy tonto. En teoría. Listo. Quiero que todos ya tienen el libro. ¿Todos ya tienen su querido libro? Sí. Listo. Vamos al capítulo número 1. Van a abrir su libro en el capítulo número 1. Listo. Muy bien. Entonces, todos buscan capítulo number 1. The Book de Bustamante. Todos están viendo, voy a poner mi cámara para que yo me vea que estoy viendo. ¿Listo? Entonces, observan ustedes, esta es embriología. Aquí, ¿qué parecemos? Esta es el tubo neural, así se llama, tubo neural. Parecemos un gusano, ¿sí o no? Parecemos un gusano. Luego, mira cómo está acá. ¿Sí ven? Parecemos un pececito. ¿Sí lo ven? Ese es el desarrollo embrionario. Luego, aquí parecemos como si fuéramos un mosquito. Mira, con ojos como si fuera una abeja. Grande, sí. Los glóbulos o globos oculares. Bueno, así, bueno, aquí ya nomás pasa. Pero, ¿sí me están entendiendo? Entonces, ¿qué pasó? Embriológicamente nosotros nos parecemos a la evolución, o sea, en embriología se reproduce la evolución, pasamos de larvas. Ah, bueno, miren esto. Listo. Número 1, lámina 1,1. Esa es una célula que se llama, bueno, aquí tenemos la blástula, la mórula y eso. Entonces mira que al principio somos una célula. Esta célula primitiva se llamó boldos, que parece una célula pluricelular. Luego nos parecemos a un gusanito. ¿Se ven? Nos parecemos a un gusanito. Luego nos parecemos como a un pececito, un renacuajo. Luego aquí tenemos ojos de mosca. ¿Sí los ven? Ojos de mosca. ¿Qué estoy mostrando, muchachos? Que en la biología
Yo ayer es que es muy difícil explicarles cosas que ustedes no vieron. En la biología se reproduce la evolución ontogenética y el desarrollo filogenético. Es decir, a lo largo del desarrollo, todos nacemos de un huevo, ¿sí me entiendes? Todos nacemos de un huevo, que es el óvulo, y de un espermatozoide que se llama flagelo, como la euglena, o sea, lo más primitivo. ¿Sí me entienden? O sea, son células tan primitivas, pero lo interesante es que cuando se unen, forman todo un individuo y reproducen la escala. Luego el niño va a generar evolución filogenética. Entonces, toda la especie humana camina, habla, piensa, pierde la materia en neurofisiología, eso les pasa a todos. Entonces, va a pasar, o sea, se va a repetir la historia, pero el niño repite esa historia desde que nace. Él no nace caminando, ¿sí o no? Él nace desde ceros, cero neurológicamente, solo tiene unos reflejos, óculo cerebral, óculo cerebeloso, reflejo de módulo, reflejo de succión. Y cada vez que va evolucionando, se llama neurodesarrollo, ¿qué va pasando? Va entrando a una etapa filogenética, es decir, va a empezar a gatear, luego a caminar, luego a gesticular el lenguaje, luego hablará, luego irá a estudiar y aprende un montón de cosas. Entonces, mira que en la evolución del libro, en embriología, ojo, embriología, reproduce lo de las especies. Es decir, pasa por ser una bacteria, por ser un huevo, luego bacteria, luego protozoo, luego un gusano, luego un reptil, luego un insecto, ¿sí me entiendes? O sea, se reproduce, es como si, pero no significa que tengamos un cerebro rectilíneo, ni significa que tengamos un cerebro anfibio, ¿sí me estás entendiendo? Sino que tenemos un desarrollo propio de la especie. O sea, nosotros no nacemos, miren lo interesante. Todos, por favor, están viendo su libro en la página 1, en el capítulo 1. 1.4, por favor. Este, 1.4. 1.4. Mira lo interesante. Esto es un sistema nervioso. Y ahora vamos a ver el sistema nervioso formadito bien chévere. Capítulo 10. Capítulo 10. Capítulo 10, lámina 10.2. Entonces, 10.2, mira, ahí está todo el sistema nervioso. Y se llama sistema nervioso periférico y todo. Entonces, mira, de ser gusanito, pasamos a ser individuos. Listo, individuos. Y mira cómo será nuestro cerebro realmente después. Dios mío. Un segundito, muchachos. Míralo. ¿Se ven? Este es el capítulo 17. Uy, 16, me equivoqué. Entonces, mira. Todo ese gusanito, todo ese reptil y todo eso formó esto. El sistema nervioso central, más la médula que falta ahí. Pero sí me están entendiendo, o sea, no puedo pensar que este cerebro sea producto de un reptil o de un anfibio, no, es el producto de un mamífero. ¿Sí me entienden? Lo que pasa es que pasamos por etapas. No puede ser que por ejemplo, el papito y la mamita engendraron hoy un hijo, ¿sí? Y ya al otro día tenga esto. ¿Sí entienden la diferencia, muchachos? ¿Sí me comprende? O sea, para llegar a este tipo de cerebro, gastó 9 meses en el vientre. 9 meses. Entonces, ¿qué sucede? En 9 meses se formó un órgano tan importante que sería como muy, ¿cómo lo diríamos? Como muy triste decir que es un cerebro reptil o que es un cerebro mamífero. ¿Sí me entienden? O sea, eso hace que la ciencia se devuelva tanto. Por ejemplo, yo tengo compañeros que todavía creen que la Tierra es plana y se meten en unas discusiones diciendo que la Tierra es plana. Entonces ¿para qué sirve la ciencia? ¿Sí me entienden? Sí, profe, lo que pasa es que ahí, Dime. qué pena interrumpirlo. De igual manera, pues retomando un poco lo que decía la compañera, lo que vimos en las clases anteriores no era que tuviéramos 3 cerebros como tal, sino eran los tipos de asociación. Que la primera parte era reptiliano porque eran los estímulos básicos de supervivencia. El segundo era a nivel mamífero en los que ya teníamos empatía. No,
Ponle cuidado. En neurología, La amígdala cerebral, ¿no, profe? pues la amígdala es quien controla el aprendizaje. Pero mira lo interesante, nosotros no tenemos impulsos primitivos ni elementos instintivos. En el cerebro eso ya no existe. Por ejemplo, tú me dices, no, el instinto de conservación. Y la gente que se va a la guerra porque sabe que la van a matar, pero se va a la guerra, ¿dónde está el instinto de conservación? Ah, y la gente suicida. Y los dobles de cine. ¿Se me entiende? Si tuviéramos un instinto de conservación, la gente no se arriesgaría. Mira, en esta pandemia, ¿cuánta gente no se salió porque, ay, pues, de malas, pues si me enfermo me tengo que morir de algo? ¿Sí o no? Entonces, si hubiera un instinto de conservación biológico, mira, te voy a poner un ejemplo así, para ahí. Voy a traer un video para explicar algo. Bueno, no me interesa que me demore y después ustedes digan, ese profesor no nos enseñó nada. Antes nos enseñas demasiado, nos aclara muchas dudas, profe. Es que era lo irónico. Entonces, vamos a ver algo de un cardumen. ¿Sí saben qué son los cardúmenes? Aquí están viendo los cardúmenes. Listo. Ponle cuidado, muchachos. Voy a preguntarle al sistema cardumen. O sea, quiero que veamos un video de un cardumen. Mira esto. El cardumen es de peces. O sea, ¿necesitas un logo memorable para tu marca? Perdón. Entra al creador de logos de Wix y empiézalo ahora. Listo. Vamos a ver una cosa. La riqueza de las aguas es el reclamo de millones de sardinas. Mira, hay millones y millones de sardinas. Listo. Profe, pero no te escuchas. Qué pena. O sea, se escucha el video, pero vos no. Bueno, entonces ponle cuidado. Hay millones y millones de sardinas. Pero mira que ellas todas responden a un tipo de cerebro colectivo. Un cerebro colectivo. Porque son extremadamente primitivas. O sea, la sardina no dice, ¿será que yo si me voy por tal camino me pescarán y terminará en la plato de un comensal? No, ella ni siquiera sabe. ¿Sí me están entendiendo? O el perrito no dice, ay, ¿será que si hoy guardo comida mañana, sí, mejor guardo porque como estamos en cuarentena, de pronto mañana mi amo no tiene para mi comida? A él no le importa eso. ¿Sí me están entendiendo todos? O sea, él no piensa, no piensa. Ay, es que los perritos piensan. Ay, son como el hijo perruno. No he dicho y no quiero regañar a nadie. Entonces miren cómo se comporta un cerebro primitivo, un cerebro primitivo. Veamos el video un momentico. Constituyen un auténtico manjar. Casi todo este banco perecerá. Los leones marinos son los primeros en atacar. Seguidos de los tiburones. Las sardinas se agrupan en bolas. Por separado, son blancos fáciles. Los depredadores aprovechan eso en su beneficio. Hasta que por fin llegan las verdaderas estrellas. Pero si me están entendiendo, muchachos, entonces el cardumen tiene un movimiento de tal forma que confunde al depredador. Pero ese movimiento se daría, ¿por qué? Porque simplemente hay como un cerebro primitivo que mira cómo se mueve un cardumen. ¿Sí? Es un movimiento colectivo, pero no es pensado, sino que responde a algunos elementos. Que no escuchaban mi voz. Entonces, estos movimientos que vamos a ver realmente no responderían a un elemento pensado, es un elemento primitivo que les permite a todos los peces conglomerarse en bolas de tal forma que confunden al atacante, o sea, al depredador. Pero eso es lo que llamaríamos nosotros un cerebro primitivo, un cerebro que responde a unos eventos muy fáciles. ¿Entendieron ese comportamiento, muchachos? Entonces, no es que el cerebro de nosotros tenga un elemento rectilíneo porque tiene un instinto. No. A medida que nosotros pensamos,
O sea, el arte de pensar hace que nuestros elementos sean mucho más complejos y no son primitivos. Por ejemplo, Diego trabaja en el IMPET, pero a él no se le entrena para que diga, ay, sí, oye, estos dos están peleando en esa celda. No, no, pues no. A él se le educa para que piense en cosas de reacción inmediata. ¿Entienden eso? Él debe pensar en el ya, pero no llega a pensar así si no tiene entrenamiento. Él se le lleva un entrenamiento, se le lleva a condiciones extremas, se le lleva a soportar gases lacrimógenos, se le lleva a manejar 24 horas todo el día despierto, se le entrena. Bueno, él no fue tan bueno en eso, pero a él se le entrenó para eso. Ahí le está dando risa a Diego. Entonces, él fue entrenado. Yo soy entrenado para cosas, para un neurodiagnóstico, ¿sí me entienden? Cada uno es entrenado, pero ¿por qué? Porque tenemos conciencia y esos elementos cognitivos nos hacen responder. ¿Están entendiendo un poquito por qué a veces peleo con los psicólogos de que es que ellos dicen que es que el estómago, ¿cómo? Imagínate uno con diarrea sí se deprime. Pues claro, pues uno con diarrea no puede ni toser, ni se puede reír duro porque ¡ting!, tiene problemas. Pero no es que el estómago controle el cerebro, ¿sí me entienden? Pues si uno tiene hambre, sí. Y llevo 3 días sin comer, pues sí, de pronto me afecta, pero mira lo interesante. Entonces, lo más interesante acá es que los elementos primitivos se dan en especies primitivas. Y a medida, voy a ponerlos así. En el capítulo 16, vamos a verlo. Capítulo 16. Capítulo 16. Busquen esta imagen en el capítulo 16. Listo. Muy bien. ¿Sí la están viendo? Todos, capítulo 16, creo que está al final del capítulo. Listo. Observan, acá queda el cerebelo. El cerebelo. Si yo les mostrara, ahorita les voy a mostrar, si yo les mostrara los... Listo, voy a hacer algo importante. Ubican el cerebelo. Miren cómo hay poquitico cerebelo frente a todo el cerebro. ¿Sí vieron, muchachos, ahí? Muy poquito cerebelo y en el hombre, bueno, hombre o mujer, para que no peleen, hombre o mujer, tendrá poca cantidad de cerebelo y mucho cerebro. Pero voy a traerles imágenes de los cerebelos primitivos, a ver si me entienden lo que estoy tratando de mostrarles. El cerebelo se dice que es la parte primitiva. Busquemos de inferiores, busquemos cerebelo de reptiles. Entonces, mira que en el cerebelo, acá tengo la exposición de un reptil. Y inclusive aquí me queda mucho mejor explicarlo. Entonces, miren, ¿sí ven? En los reptiles, ¿qué hay? Mira, hay mucho más cerebelo y apenas cerebelo, tallo cerebral y muy poco cerebro. En los mamíferos inferiores hay cerebelo, mírenlo, cerebelo y algo de corteza cerebral. Pero en las especies mamíferos superiores, como el hombre, hay poco cerebelo y mucho cerebro. ¿Ahora sí están entendiendo, muchachos? Profe, ¿y ahí dónde iría el ocus Sí, señor. curulus? No te escuché nada. ¿En qué parte de eso iría el ocus curulio? Creo que se llama así. Sí, que es el sistema de control, pues acá en los mamíferos superiores, hermano. O sea, eso es lo que, el locus coeruleum es lo que me permite tener funciones ejecutivas, planear, pensar, expresarme, ¿sí me entiendes? Enojarme. Entonces mira que un reptil solo responderá a una situación de ataque, punto, se acabó. O es más grande el agresor que yo, entonces salgo corriendo, o yo soy más grande que el agresor y el otro sale corriendo, ¿sí me entienden? Pero mira lo interesante, o sea, a medida que aumenta el cerebro, ¿qué disminuye? El cerebelo. ¿Sí me comprenden eso, muchachos? Entonces, por eso es que a veces yo peleo un poquito,
No es que tengamos, obviamente, el cerebelo podría ser llamado cerebro rectilíneo, pero eso no es cierto. No es que sea un cerebro, sino que cumple funciones cerebelosas. Y el cerebelo tiene funciones de coordinación motora, de conductas de huida. Eso es lo que hace mi cerebelo. Tono muscular, coordinación motora. Pero el cerebro es el que piensa. Por ejemplo, Stephen Hawking no puede mover nada del cuerpo. Su cerebelo tiene una lesión cerebelosa. No funciona su cuerpo. ¿Pero qué hace? Piensa. ¿Entienden la diferencia, muchachos? Eso es. Entonces, por favor, digamos que esta clase fue un poco más como de explicándoles, no, muchachos, no crean todo. Por ejemplo, a veces de pronto alguien me critica, me dice, oh, pero usted nos dice, y es que el otro profesor dice otra cosa, y eso es un problema. Por eso a veces siento que la formación de ustedes es muy ambigua. Porque unos les dice una cosa, otros les dicen otra, y yo trato de llevarlos al mundo de la ciencia, y mañana otros les dice que eso es mentira, entonces uno dice, en cambio en la nacional todo el mundo tiene la base biológica, o sea, allá todo el mundo sabe neurología, allá nadie sabe medicina interna, ¿sí me entienden? Es otro tipo de psicología. En cambio aquí, mira cuánto briego para que ustedes entiendan que no es que tengamos 3 cerebros, ni que el estómago domine al cerebro. Pues con hambre sí dominan al cerebro, pero ¿hasta ahí me entendieron, muchachos? Sí, profe. Listo, muy bien. Vamos a seguir. Entonces, bueno, yo les tenía... Bueno, no se preocupen. Necesitas un logo memorable para... Es una crisis conmigo mismo, ¿sí me entienden? O sea, no... Bueno, aquí les iba a explicar un poco cómo funciona El electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Su registro es documentado a partir de deflexiones tanto positivas como negativas en relación a una línea isoeléctrica, ya sea en papel o un monitor para comprender la actividad eléctrica. Muy bien. Se llama electrocardiograma. ¿Por qué? Porque electro es impulso nervioso, cardíaco porque es del corazón y grafia porque se grafica. Por eso se llama ECG, electrocardiograma. Entonces, ¿sí entendieron eso? Es electro porque es un electrón, es una respuesta eléctrica del corazón, cardio porque es del corazón y grafia porque se grafica. Por eso viene el término latín grafia o gráfica. Por eso uno dice, tengo un trastorno gráfico que es de escritura. Entonces, aquí tengo el corazón tiene ondas, espérate a ver si de pronto aquí ya las... listo. Un segundito. Entonces, literalmente las ondas son QR, QRSTUV. Entonces, literalmente son las ondas. Entonces, diastólicas, sistólicas. Esta me queda más fácil, a ver si me las muestra mejor. Las historias de éxito nacen del talento, del esfuerzo y la perseverancia. Nacen de querer. Por eso no... Es re fácil. Voy a ponerlo acá. El sistema de conducción cardíaca consiste en los siguientes componentes. Listo. Muy bien. El SG es una grabación compuesta de todos los potenciales de acción producidos por los nodos y las células del miocardio. Cada onda o segmento del SG corresponde a un acontecimiento del ciclo eléctrico cardíaco. Cuando las pero puedes sangre y no te estamos escuchando. Porque es que no te escuchamos. Eso es lo que uno aprendería Si le quitas el volumen a ti, te podemos escuchar. Entonces, aquí el corazón está preparándose para el impulso. Se está preparando. O sea, la onda P es la onda de disparo. La onda Q es la onda donde el segmento empieza a ser auricular. Responde aurícula, responde ventrículo, onda S, y llegamos al equilibrio. Eso es todo. Entonces, esta es respuesta precardíaca. Ventrículo, aurícula, ventrículo, aurícula. PQRS. Entonces, la onda de disparo, la onda auriculoventricular y la onda de relajación. Ya, eso es todo. Así es que se lee. ¿Sí vieron cómo es de fácil? O sea, la onda P es de disparo, la onda QRS es auriculoventricular y la onda T de recuperación. ¿Ya?
Eso es todo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay alguna pregunta? Ya saben leer un electro. Entonces, ¿qué sucede? Voy a traer vamos a mirar, a ver si hay algún electro que esté mal. No, pues aquí están las ondas. ¿Sí ven? Eso es lo que se explica, o sea, esta es la explicación de la onda. ¿Cómo sería un electro alterado? Busquemos acá electro alterado. Profe. Profe. Mira, este es un electro alterado. ¿Por qué? Porque la onda T está sobreponiéndose a la onda P. Entonces, si ven que no hay un ritmo, mira que no hay un ritmo, hay una onda que está disparando mal. Míranla acá, ¿sí ven? Dispara inadecuadamente. Entonces, esta es una onda de un paciente que tiene una fibrilación. Es decir, que hay unos errores. Miremos esta acá. Bueno, mira que aquí solo graficaron R. Entonces, aquí hay una onda R inadecuada. Aquí lo está mostrando. Mire, fue muy de baja latencia, o sea, no amplió. Como no amplió, entonces tenemos una inquietud motora en la onda. ¿Sí ven? Y lo mismo las ondas de abajo. Digamos que eso lo hace el cardiólogo, pero para lo menos que ustedes digan, ay, ya entendí por qué el cardiólogo reporta. Mira cómo sería en una condición normal. ¿Sí ven? Mira la onda P, Q, R, S, T. Vuelve y se repite P, Q, R, S y T. Y así se van generando las claves. Y entonces cuando hay una alteración, preguntémosle a una fibrilación con fibrilación. Con fibrilación. Ah, listo. Busquemos. Mira, aquí tendríamos un corazón con desfibrilación. Mira, ¿sí ven? Miren cómo venían las ondas. Por favor, necesito que alguien me diga si escuchan o no, porque es que siento que estoy hablando Señor, como... profe, no, sí se escucha. ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, te escuchamos perfectamente. Ah, bueno, pero sí están observando la desfibrilación del corazón. Mira, aquí venía mal. Correcto, la imagen está ahí. Listo. Y pum, pum, Sí, disparó. profe, la imagen está ahí. Listo, disparó inadecuadamente. Eso es una desfibrilación. No te escuché nada la persona que trata de hablarme. Mayerly, ¿me estás hablando? Bueno, digamos que esa es la desfibrilación, eso sería un electrocardiograma de un paciente con desfibrilación. Es decir, que está generando ruidos cardíacos inadecuados. Es eso, muchachos. ¿Entendieron ese pedacito? Johan Sevilla levantó la mano. Cuéntame, Johan Sevilla. Gracias, profe. Profe, pregunta. Es decir, que digamos, no respuesta. Entre los picos que hay, digamos que en los más elevados que correspondería como a la R o la Q. Sí, a la QRS. Ok, los picos de la R, digamos que entre más cerca estén esos picos, podríamos decir que eso es una persona taquicárdica. Exactamente, porque el ruido sinoatrial está muy pegado y no hay recuperación. Mira, y la que distancia. Aquí, muy distanciado sería una bradicardia. Ok, y eso es lo que nosotros podemos medir como frecuencia cardíaca. Esa es la frecuencia cardíaca, muy bien. Ese es, ok, o sea, mira cómo, muchas gracias. Eso es chévere saber, por lo menos que lo sepan, ¿sí? Porque uno dice, porque es que mira que cuando yo trabajaba bueno, no sé si les conté, yo fui director de una clínica y el problema es que cuando uno está en junta médica, cada uno habla de su especialidad y el director debe saber todo lo de cada especialista, ¿sí me entienden? O sea, yo debía saber lo de ortopedia, debía saber lo de cardiología, de endocrinología. Hoy me llamaron y me dijeron, hay un paciente endocrino con estas características. Entonces yo, eso es una lesión tal. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, a veces, eso es lo que yo esperaba de ustedes, o espero mucho de ustedes, que ustedes escuchen el lenguaje del otro profesional y lo entiendan. Y que no vayan a cometer la imprudencia de decir, no, es que yo pienso que el cerebro está en el estómago porque hoy así los mataría. Entonces, pero sí me entienden un poco la pelea.
Está bien, profe, pero es precisamente eso, no comer entero. Si uno pregunta es por eso, porque No, Shirley, lo estoy está bien entendiendo. entender, ¿sí? Sí, Gracias, profe. sino que lo que te digo, Shirley, es que consulten. Siempre que un profe les diga algo raro, ustedes van al libro y dicen, oye, Orlando nos dijo, busquemos en tal libro. ¿Sí me entienden? No me coman entero y por favor. Si ustedes aprenden eso, van a ser grandes profesionales. A veces es muy complicado para mí explicar cosas porque yo digo, ¿por qué no las estudiaron cuando debían de haberlas estudiado? ¿Listo? Pero no importa, sigamos. Entonces, dime. Hablando de tricúspide y bicúspide es donde le llega el oxígeno, ¿sí? No. Tricúspide es una válvula. Es la válvula, espérate, ya te la muestro. Digo, esa es la que conecta al pulmón. No. Espérate un segundito para que no te me vas a perder. Listo. Mira aquí en la imagen. ¿Estás viendo esta que está acá, que estoy mostrando? Esta es la válvula tricúspide. Y esta es la bicúspide. Tricúspide. Potenciales de acción miocárdicos. En este momento, Discúlpame. Entonces, estas son las válvulas, estas. Entonces, tricúspide está relacionado con el lado derecho, que va al pulmón. Y la bicúspide está relacionada con el lado izquierdo que va al resto del cuerpo. Pero son válvulas que cierran aurícula y ventrícula. Pero entonces, sí, señor. Pero entonces en la parte del tricúspide, digamos, ahí la vena y la arteria hacen los papeles opuestos, ¿cierto? O sea, muy bien, Daniel. La única arteria, la única vena que lleva sangre rica en oxígeno se llama la vena pulmonar. Y la única arteria que sale del corazón con vena con CO2 se llama la arteria pulmonar, perdón. Entonces, la única arteria que tiene sangre con CO2 se llama arteria pulmonar y la única vena que llega al corazón con sangre con oxígeno es la vena pulmonar. Ahí sí es la función inversa. Por eso no se van a aprender que la arteria lleva sangre con oxígeno y la vena sangre con CO2, porque eso no es cierto en un caso. ¿Sí me entienden? Entonces, todo lo que llegue al corazón se llama vena, todo lo que sale del corazón se llama arteria. Así se lo van a aprender, ¿sí me entiendes? Con eso así dicen. Por lo tanto, la única que sale del corazón con sangre con CO2 es la arteria pulmonar. Y la única vena que llega al corazón con sangre oxigenada es la vena pulmonar. Punto. ¿Listo? Pero tricúspide y bicúspide hacen relación a válvulas. A la válvula. A la válvula. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ya dejemos un poquito de lado al corazón. Ya aprendieron algo del corazón. Nos vamos con nuestro sistema acá. Muy bien. Entonces, están viendo un poco el atlas. Entonces aquí, en el atlas, pues obviamente el componente que va por la arteria y las venas se llama plasma o sangre y viene el término hemato. Hemato. Por eso se habla de hematología, el estudio de las células sanguíneas. ¿Sí vieron? Se llama hematología, el estudio de la sangre. Entonces, por eso se dice hemólisis, que es la alteración de los glóbulos rojos por concentración de sales. Se llama hemólisis. O un hematograma. Hematograma, que es la representación de concentración de las células sanguíneas. ¿Cuáles son las células sanguíneas más famosas? Plasma es el líquido, o sea, el agua y algunos elementos proteicos hidrosolubles que van en la sangre. Dentro de las células sanguíneas tenemos glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno. Bueno, así de fácil. Glóbulos blancos son los encargados de proteger el sistema. Las células plaquetarias, que son las encargadas de manejar los elementos de sangrado y de protección. Esas serían casi en grandes rasgos las células sanguíneas. Son linfocitos, leucocitos, plaquetas, esos son los que uno evalúa. Bueno, la sangre circula por arterias y venas.
¿sí o no? Y la arteria tiene una característica, y es que tiene 3 túnicas. Una túnica interna, que es tapizada, totalmente lisa, una túnica media, que es elástica, y una túnica externa, que es rígida, que la devuelve. ¿Sí ven? Entonces la arteria haría este movimiento. Pasa más sangre, se dilata, pasa menos sangre, se contrae, pero nunca se cierra. O sea, la Profe, ventaja es... Dime. una pregunta, pues yo tengo entendido que lo que diferencia la vena a la arteria es que son las capas, que la vena tiene 2 y la La arteria vena tiene tiene 3. 2 y la arteria tiene 3. Muy bien. La arteria tiene 3 capas, que son túnica interna o lisa o escamosa, túnica media o elástica y túnica externa o rígida. Es decir, es la que devuelve la arteria a su posición. Entonces me pongo de mal genio. Se me dilata la arteria, pero con el tiempo baja la presión y baja el diámetro de la arteria. Pero la vena solo tiene 2 capas, la capa interna o lisa y la capa elástica. Por eso es que cuando crece la vena no regresa a su posición. Por eso se llama úlcera varicosa. Vamos a buscarlo por acá. Úlcera varicosa. ¿Qué significa? Que se forma vena varice. Por eso la vena varice es la dilatación. Vena varice. Profe, y cuando se rompe la capa rígida es aneurisma, ¿cierto? No, aneurisma es la dilatación de una arteria. Es la dilatación de esa arteria. Miren acá. Si ven la vena varice, o sea, la vena varice se forma porque la vena no devuelve a su posición. Y entonces, como se atrofió la capa, miran cómo se atrofia, entonces llena espacios y la vena nunca regresa a su posición. Eso pasa en la vena, ay, se me olvidó el nombre común y corriente. Iba a decir la úlcera varicosa, la vena varice. Entonces, eso es la vena varice. Dime. Y digamos, la operación que les hace a las personas que ya les revienta como tal, ¿cómo es? Entonces, listo, ya te voy a mostrar. Se llama, espérate, el término clínico. ¿Verdad? Espérate. Es una esclerosis. Esclerosis venosa. A ver si me la muestra. Voy a buscar una vena. Listo, sí. Ponle cuidado. Entonces, mira lo que pasa. Aquí sí estás viendo la imagen. Si ves cómo esta vena se dañó. ¿Sí la viste? Está dilatadísima. Entonces, ¿qué hago? Destruyo la capa. Le coloco, se llama esclerosis. O sea, yo le coloco una sustancia, si ves que aquí le están inoculando una sustancia para que queme la pared y la vena regrese a su posición. O sea, literalmente dañó la vena para que ella, al quemarse, cuando se quema, el tejido se une. Al unirse, entonces, la vena queda como en una posición no tan mala. Y entonces eso es como si yo dañara la vena, pero se llama esclerosis. Esclerosis de varices. Significa que yo quemo las paredes para que la vena regrese a su posición. Eso es lo que se hace. ¿Entendiste un poco la cirugía? Sí, Por profe. eso es ambulatoria, porque es que simplemente lo que yo hago es fenolizar. Fenolizar es un alcohol muy fuerte, es un esclerotizante. El fenol daña la vena y regresa a su posición. Es eso. Otra es anastomosar. Anastomosis, a ver si está. ¿A qué? Anastomosis. Literalmente la anastomosis se ve acá. ¿Sí ves que está alterada? ¿Sí ves? Mira todo cómo está. Entonces, ¿qué hago? Corto este segmento y corto este segmento y uno. Entonces, literalmente quité lo dañado. Aquí se ve un poquito mejor. Quito lo dañado, ¿sí ves? Quito lo dañado y jalo un poquito. Bueno, eso no es así como tan fácil. Jalo y anastomoso con la que está buena. Y quito esta parte dañada. ¿Sí ves? Quito la parte dañada. Eso es un procedimiento. Hay esclerosis o anastomosis.
Entonces yo quito lo malo y pego, no sé si me veas los dedos, pego, quito lo dañado y pego con lo sano. Y ahí se anastomosa. Gracias, profe. Listo, muy bien, sigamos. Volvamos a nuestro libro. Muy bien. Listo, entonces aquí está mucho de lo que expliqué. Ahora entremos, ahora está, mira lo que yo decía de la respiración con el pulmón. Tan, tan. Entonces sale del lado derecho y llega a los pulmones y de ahí llega al lado izquierdo para hacer flujo con toda la sangre. Entonces aquí está tricúspide y bicúspide y aquí viene el lado derecho y mira, viene la vena cava y sale al corazón, al pulmón, perdón. Mira, la arteria pulmonar, ¿sí la ven? Arteria pulmonar. Luego viene la vena pulmonar, porque ¿sí ven? Porque salió del corazón, salió. Por eso se llama arteria pulmonar. Luego llega la vena pulmonar con sangre oxigenada y sale al cuerpo. Listo. Muy bien. Ahora veamos rápidamente el aparato respiratorio. Uy, me queda 20 minutos, tengo que acabar esto. Qué pena con ustedes, muchachos, pero bueno, básicamente el aparato respiratorio es muy fácil de estudiar, terriblemente fácil. Es un sistema de vacío, es decir, entra el aire, llena las bolsas, se contraen los músculos, sacan el aire. ¿Sí ven? Se expanden los músculos del tórax, entra el aire por vacío, se contrae y sale el aire, no es más. El principio del alveolo, voy a buscar un alveolo, aquí tengo, bueno, esta es la tráquea, esto es el bronquio, bronquiolos y alveolos. Este es el alveolo. Ahí es donde se hace realmente el intercambio gaseoso que se denomina difusión. El alveolo lo único que hace es permitir por ósmosis. ¿Quién recuerda qué es ósmosis? Es el intercambio de agua y los gases. No, porque en el pulmón no puede haber agua, Camilo. Un intercambio, sé que... De sangre, de gases a nivel pulmonar. De gases, ¿sí? ojo, pero ósmosis, ¿qué traduce? Intercambio. Intercambio, muy bien. Intercambio. De mayor concentración a menor concentración. Simplemente eso es lo que se llama ósmosis, es un intercambio de concentración. Llega el aire rico ¿en qué? En oxígeno. Y la sangre que tiene oxígeno o dióxido de carbono. Dióxido de carbono. La sangre tiene dióxido de carbono. Entonces, de mayor concentración se va a donde no hay oxígeno. Y de donde hay mucho CO2 pasa a donde no hay CO2. Eso se llama intercambio, eso se llama difusión. Y entonces, luego la sangre tiene mucho oxígeno y tiene menos CO2. ¿Y quién tiene CO2 ahorita? El alveolo. Y ¡fum! Lo saca. Entonces, eso se llama inspiración, expiración. Vamos a buscar un ejemplo de inspiración, expiración. Un segundito, por favor. Bueno, vamos a ver si aquí me deja ver bien. ¿Están viendo El aparato respiratorio tiene como función principal obtener oxígeno del aire y expulsar dióxido de carbono producido por el metabolismo celular. Las vías respiratorias comunican el exterior con los pulmones, que son los órganos encargados de esta función. En cada inspiración, el aire que penetra atraviesa las fosas nasales, donde se calienta y humidifica para proseguir su recorrido a través de la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. Muy bien, paremos un momentico. Entonces, entra oxígeno y miren lo interesante. La tráquea, que ustedes se la pueden tocar acá, ustedes se tocan ahí la tráquea, tiene un cartílago y todo esto tiene cartílagos, todo. Tráquea, bronquios, bronquiolos. Tienen un cartílago. ¿Para qué? Para que el canal nunca se cierre. Esa es una de las características. El canal nunca se debe cerrar. O si no, estaríamos dormidos y el canal se cierra y nos morimos. Entonces, la tráquea tiene esa característica. Aquí está la epiglotis, que es la que hace el intercambio, y baja el aire.
y el aire va a ir por la tráquea, bronquios, bronquiolos, hacia el alveolo. Hasta alcanzar la profundidad del tejido pulmonar. En los alvéolos se produce el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre mediante un proceso de difusión pasiva de gases que tiende a igualar la concentración a uno y otro lado de la membrana alveolo-capilar. ¿Se ven, muchachos? Entonces, lo rojo es oxígeno, lo azul es dióxido de carbono. ¿Se ven? Solo es un intercambio gaseoso muy simple por la membrana, se llama ósmosis sin gasto de energía. O sea, literalmente ahí el pulmón no va a gastar energía en el alveolo. ¿Se ven? Y ahí sale las moléculas azules, salen por la expiración. Luego viene otro grupo de células sanguíneas transportando dióxido de carbono y pasa. Con la expiración, el aire ya pobre en oxígeno y cargado de dióxido de carbono es expulsado al exterior. El diafragma y los músculos intercostales permiten que se suceda la entrada y salida del aire. Entonces, ¿entendieron eso, muchachos? Una pregunta, qué pena. Dime. Profe, digamos, a las personas que tienen COVID y todo eso, que digamos tienen una falla respiratoria, digamos, ese proceso, ¿en qué lado es donde se afecta o se altera? Ya te lo muestro. Te voy a mostrar un enfisema pulmonar. Literalmente el enfisema pulmonar es lo que genera esto. Mira, básicamente esto es lo que sucedería. Si ves un pulmón normal es rosado. Debido al COVID, el COVID genera mucha polución. Mira, genera que exista una contaminación del alveolo. Es decir, se llena de capas, de mucosas. Profe, como si el tejido se necrosara o algo así. Sí. Entonces se invade el alveolo por una mucosa. Esa mucosa, mírala acá, esa mucosa evita que haya intercambio gaseoso. Como evita que forme intercambio gaseoso, pues la persona, ¿por qué se muere? Por paro respiratorio y luego por paro cardiovascular. Es eso, mire. ¿Sí ves? Este sería un alveolo normal y este sería un alveolo con enfisema. Listo. Eso es todo, muchachos. O sea, el COVID lo que genera es una inflamación de la pared alveolar, generando enfisema pulmonar. Dime. Aló. Sí, buenas, para un servicio. ¿Entendiste? Muy bien. Listo, muchachos. ¿Entendieron ese pedacito? Entonces, el pulmón, pues es muy fácil de entender, simplemente es, entra el aire, hay difusión y sale el aire y punto. Lo interesante es, miran el movimiento de los pulmones, es debido al vacío que generan los intercostales y el diafragma. Baja el diafragma, jala literalmente el pulmón, abre la cavidad, entra aire por vacío, luego se cierra la cavidad y se da la expiración, no es más. Si se dan cuenta, muchachos, es un movimiento muy fácil. Inspiración, expiración, dime. Profe, una pregunta, ¿qué función tiene el surfactante? No te escuché nada, perdón, Camilo. ¿Qué función tiene el surfactante que pues, secretan los pulmones? Pues obviamente es una solución alcalina que evita que se necrotice. El aire es altamente oxidante. ¿Sí me entiendes? O sea, el aire, el oxígeno, por eso es que una unidad, nace un neonato y nace con enfermedades congénitas y se manda a cámara de oxígeno. Y si se le coloca mal el oxígeno, el niño queda ciego, porque el oxígeno literalmente es oxidante. ¿Sí me entiendes? Entonces, como yo químicamente no puedo hacer que el alveolo reciba toda la carga de oxidante, entonces él mismo genera un surfactante, que significa que nuestras células del alveolo tienen un recubrimiento que es más o menos un reductor, o sea, hay óxido reducción, el oxígeno oxida y yo necesito un surfactante para evitar que se dañe el tejido. Eso es lo que pasa. Cuando esa relación química cambia, entonces uno dice, uno tiene una respiración alcalina. ¿Sí me entiendes? O sea, que el mismo sistema se está destruyendo.
que es lo que pasaría un poco con el enfisema. Y es que el alveolo se daña químicamente, ¿sí me entiendes? Y entonces el intercambio no se da porque cambiaron el pH. Ustedes no han O sea, es como un tipo de lubricante, más o Claro, menos. por eso es que cuando Ujú. nos da bronquitis, literalmente es la inflamación de la mucosa que evita la oxidorreducción. Y eso es lo que genera la bronquitis. O sea, Pero digamos, química. es la diferencia que le pasa a los niños con fibrosis quística pulmonar. Claro, porque cambia químicamente la estructura del alveolo. Bueno, es que neumología es bien interesante, o sea, la parte neumológica es bien chévere, pero yo no les puedo explicar muchas cosas porque tendría que explicarles el pH. Entonces, digamos que ya lo expliqué en algo. El oxígeno es altamente oxidante y yo no puedo evitar, o sea, no puedo permitir que el oxígeno dañe el alveolo. Entonces, lo que hago es generar un surfactante, óxido reducción. Eso es un principio de óxido reducción. Pero pues eso lo Gracias, profe, estudia por esa uno más. información. Dime. Esa información me pareció muy interesante. Muchísimas gracias. De nada. Entonces es eso. O sea, es que, digamos, el cuerpo humano es bioquímica. Por eso es que es tan interesante. Bueno, vamos a dejar ahí. Juepuchica, voy a correr. Pero no para mi casa. Voy a correr aquí en la clase. Bueno, entonces aquí tenemos el alveolo. Bueno, aquí tengo laringe, faringe, eso no lo voy a estudiar ya, me voy. Luego el aparato digestivo, pues obviamente es el encargado de transformar el agua y los nutrientes en elementos vitales para el organismo. Maneja dos ecuaciones, el agua, bueno, dos estados de la materia, el agua y el sólido. Aquí encontramos, bueno, rápidamente voy a explicarlo así. Entra el alimento, baja por el esófago. En el estómago hay varias enzimas, hay dos tipos de enzima. La enzima que es la encargada de romper las moléculas se llama, ahí cometí un error. Hay dos tipos de proteínas, una que se llama enzimáticas y unas que se llaman estructurales. Las enzimas son las encargadas de romper enlaces. Entonces yo me comí una papa, entra acá, el primer ataque lo sufre, el primer ataque que tiene la papita que me acabo de comer, lo generan la amilasa y la amilopectina de la saliva. Esa saliva ya empieza a atacar el sistema, el alimento, y empieza a bajar por el esófago. Un dato súper interesante, no sé si les ha pasado. ¿Me permiten un momentico, por favor? Entonces, uno de los elementos importantes es que cuando estamos comiendo chicle, ¿a alguien le ha pasado? Estamos comiendo chicle y de pronto nos dan a comer un pedacito de papa, una papa frita. El chicle termina disolviéndose y se le termina uno pegando en los labios. ¿Sí les ha pasado? Sí. Eso significa que la papa fue atacada por unas enzimas muy fuertes que se llaman amilasa y amilopectina que terminan disolviendo el chicle. ¿Se ven? O uno se está comiendo un pan y se mete un chicle y el chicle se disuelve. Esa es la acción de una enzima. Por eso cuando la gente dice, me como el chicle, pues realmente el chicle se disuelve aquí en el gastro, que significa estómago, porque los ataques son severos, hay enzimas muy fuertes. Entonces, bueno, se come el alimento, es atacado por la amilasa y la amilopectina de las glándulas submaxilares o la saliva, baja por el esófago que no tiene cartílago, ese sí se cierra o se abre cuando va a pasar el alimento, llega al estómago que en latín significa gastro, por eso se habla de la gastritis o gastroenterólogo. Ahí es totalmente ácido, el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico atacan el alimento. Luego viene por la primera vuelta que se llama el duodeno, ahí viene el hígado, páncreas y bilis que aportan bases, entonces un ácido más una base produce sal más agua, y el intestino, que aquí lo tengo, el intestino delgado, empieza a absorber los nutrientes y los manda al torrente sanguíneo. Entonces absorbe proteínas, vitaminas, carbohidratos, grasas, todo lo que él más puede. Luego llegamos aquí al intestino grueso que se llama colon. Aquí tenemos el apéndice. Luego aquí tenemos el colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Aquí tengo la ampolla rectal y el ano. Y sale la materia fecal. Eso es básicamente lo que hace el estómago. Lo dije muy rápido. Entonces, ataca los alimentos con enzimas,
luego neutraliza ese alimento para que el intestino lo absorba los nutrientes. Lo que ya no está sirviendo debe salir por el colon, que se llama intestino grueso o colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Y ¿qué pasa en el colon? Básicamente se absorben los otros nutrientes que de pronto no se absorbieron y se producen vitaminas, porque aquí hay unas bacterias o flora y fauna intestinal que producen vitaminas y esas vitaminas son absorbidas. El resto empieza a concentrarse en la materia fecal, se absorbe un poquito de agua, la materia no puede estar sin agua, la materia fecal debe tener una proporción de agua para salir libremente por ahí. Listo, ese es el estómago, fácil. Hay un montón de cosas del estómago que no voy a explicar, pero son reacciones bioquímicas de absorción, de que aquí en el intestino delgado hay mucha concentración de nutrientes dentro y afuera no, entonces se absorben para ir al torrente sanguíneo. ¿Listo? Bueno, empieza en la boca, entonces se llaman vías altas, vías bajas. Eso todos ustedes lo estudiaron, yo no lo voy a estudiar. Y acá pues tenemos las curvas, esta es la curva del duodeno, aquí tenemos el páncreas, el hígado. El hígado genera muchas cosas, genera glucagón, genera insulina, genera jugos hepáticos, que neutralizan. El hígado es la fábrica más grande de elementos químicos del cuerpo. Sufre de muchas cosas, de la cirrosis hepática, por eso se dice cirrosis hepática, y es la destrucción del hígado por la concentración de alcoholes. Entonces se produce la demencia de Korsakoff, tipo Korsakoff, que es por el alcoholismo, porque destruye el hígado y genera cirrosis hepática. Bueno, aquí tengo el páncreas, está desechado. Adiós, pues. Aquí tengo los riñones. Entonces, ¿qué hace el riñón? Filtrar la sangre. Hay dos procesos del riñón. La unidad se llama nefrona. Entonces, limpia la sangre y produce orina. Eso es lo que hace el riñón. Aquí. Entonces, ponle cuidado. Entra la sangre, se filtra. Eso se llama por la médula renal. Se filtra. Aquí sale la orina. Se concentra y sale por la uretra. No lo voy a explicar voy a buscar una nefrona. No, aquí no está la nefrona. La nefrona es la unidad de, digamos, de desintoxicación del plasma, de la sangre, pero lo hace muy fácil. Lo que no se necesita se saca para la orina y lo que se necesita se reabsorbe. Digamos, la nefrona tiene partes, ojalá la pudieran estudiar, muchachos. Se llama el glomérulo, la cápsula de Brodmann, los túbulos proximales, el asa de Henle. Bueno, ese me lo sabía de memoria, pero no lo voy a explicar. Y de ahí se forma, la orina sale por la uretra, por los uréteres, aquí arriba. Por los uréteres llega a la vejiga y sale por la uretra. Entonces, esto que filtra se llama sistema renal, lo que filtra y produce orina. Y lo que excreta la orina se llama aparato urinario. Aparato renal filtra y produce orina y lo que excreta la orina, o sea, quien encarga de sacar la orina se llama aparato urinario. Listo. Aquí tengo el sistema linfático, que es el encargado de sacar nutrientes o sustancias de desecho y estamos... Por ejemplo, cuando se nos da fiebre y tenemos infección, se aumentan los ganglios que son del sistema linfático. Y entonces eso indica que hay una infección. El sistema linfático, linfa significa sangre, entonces filtra la sangre y la manda a un sistema complejo que se llama el sistema linfático, aquí en la pelvis. Y ese sistema linfático drena hacia el riñón para que se saquen las toxinas. Muy bien, luego tenemos el sistema endocrino, que son las glándulas encargadas de dar la señal de cuándo producir algo. Ustedes lo van a ver en el capítulo diencefálico, capítulo creo que es 16 o 17, 18. El capítulo 18, que lo vamos a ver. Ahí tengo entonces la glándula pineal, que es la que genera la melatonina o la hormona de la felicidad. La hipófisis, que tiene 8 hormonas diferentes.
Inclusive me gustaría que hicieran un trabajo sobre el sistema endocrino, de pronto lo coloco. Por ejemplo, maneja la adenocorticotropina, tirotropina, somatotropina, gonadotropina, todas esas. Todas se las saben ustedes, me imagino. Profe, ¿la sustancia P sale ahí también? Sí, básicamente, sí. Los péptidos, esa es de la familia de la progesterona. Muy bien. Luego está la tiroides que controla todas las azúcares, el timo que desaparece en la juventud. Luego tenemos la suprarrenal. Ah, no, aquí abajo. Suprarrenal. ¿Dónde está? Ah, mira, sí, adrenal. Suprarrenal, el páncreas, son glándulas, los ovarios, los testículos. Listo. Y ahí abandonamos el sistema endocrino, y ese no lo vamos a estudiar ahorita. Es el sistema, bueno, esto es ya el sistema de nosotros. Y aquí estaría el sistema muscular, músculos, que entonces los músculos, estudiar músculos es muy difícil, muchachos, hay muchos músculos. Les voy a decir que los músculos se clasifican por el punto de inserción. Los músculos, entonces, si tienen 2 puntos de inserción se llaman bíceps. Si tienen 3 puntos de inserción se llaman tríceps. Y si tienen 4 puntos de intersección o de unión con el hueso, se llaman cuádriceps. Listo. Hay músculos planos, músculos redondos. Por ejemplo, los bucinadores de la boca se llaman músculos redondos de la boca. Músculos planos, como este, el de la frente, aquí lo vemos, el frontal es plano. Básicamente hay 2 tipos de músculo liso, músculo estriado, y el músculo liso es el encargado de secretar sustancias en las glándulas, y músculo estriado es el capaz de contraerse en forma voluntaria. Por favor, revisen su capítulo 4, en el Bustamante. El capítulo 4 nos hablará de los músculos que tienen El fibras corazón maneja los dos músculos, ¿cierto? Músculo, sí, literalmente es liso y estriado. Muy bien, perfecto por esa aclaración. Por eso muchos decían que habían 3 tipos de músculos: músculo liso, músculo estriado y músculo cardíaco. Esa es una de las tipologías del músculo. Muchos le meten los 3 tipos de músculo: liso, estriado y cardíaco. Listo. Dime. Cuando se habla de músculo también se habla de agonista y antagonista. Sí, muy bien, wow. Todo eso lo tenemos que revisar después, muchachos. Agonista, que hace lo mismo; antagonista, que hace lo opuesto. ¿Listo, muchachos? Bueno, por hoy ya terminamos esto. Ya no puedo quedarme más en morfología. Mañana voy a entrar a embriología. Por favor, number 1, capítulo número 1. En embriología no me voy a demorar sino una clase, ¿sí? Porque es solo un poco el libro. Entonces, les recomiendo que para mañana lean algo de embriología. Profe, ¿la de embriología está en el libro de Bustamante? Sí, es el primer capítulo. Mira. Ok. Primer capítulo, embriología del sistema nervioso. Mañana, cuando empiece embriología, voy a explicar cosas del sistema nervioso. Entonces, voy a empezar ahí. ¿Alguien ¿Se levantó puede la decir mano? que por embriología vamos a empezar por sistema límbico? No. Embriología significa el desarrollo del embrión. O sea, cómo se va a formar Profe, sistema. una pregunta Espérate, pero es que, escúchame, cultural, por favor. qué pena. Espérense un segundito, termino la respuesta. Embriología es el desarrollo de embrión, que significa desarrollo del huevo hasta el individuo. Es decir, mórula, blástula, formación del tubo neural, de la cresta neural, de las cavidades. Esa es otra cosa. Sistema límbico es otra cosa, que significa memoria. Profe, lo que Dime. pasa es que no sé si usted conoce una enciclopedia que salió del tiempo, Sí. que habla sobre neurología y psicología. Yo Sí. tengo unos libros un libro que tengo es si la memoria se hace o nace, y la otra es de genética. Entonces, no sé si usted conozca algunos capítulos exactos que yo pueda leer, que me puedan dar introducción al tema que usted va a hablar, aparte del Bustamante. Pues es que como yo voy a ver, pues sí puedes leer, por ejemplo, Snell, Carpenter, Gayton, todas las neurologías que quieras, pero todas las neurologías van a decir lo mismo. ¿Sí me entiendes? O sea, Pero una pregunta puntual, ya para terminar, es
¿usted cree que esos libros son puntuales en la información que usted va a dar o No, son comerciales? Porque son yo tengo comerciales. algunos, o Son sea, no son comerciales. puntuales. Es mejor No, leer no. Bustamante. Pues sí, o sea, tú estás en neurofisiología y no te voy a poner a leer psicología emocional de alguien, ¿sí me entiendes? No, yo te voy a poner libros de neurología, porque esta materia es Ok. neurofisiología, ¿sí me Lo entiendes? digo porque esos libros, o sea, a diferencia de Bustamante, yo he leído algunas cositas de Bustamante y comparado a lo que lanza el tiempo, yo he visto que son un poquito muy, o sea, como que lo explican más fácil, pero el hecho de que lo expliquen más fácil no quiere decir que sea completa la información. Sí. O sea, yo lo entiendo más fácil, obviamente porque ellos lo explican de una manera mucho más didáctica, pero Bustamante usa unos términos como si uno ya entendiera un poco la biología humana. Pero es que Entonces, por ustedes eso lo ya en preguntaba. este momento deberían de entender la biología humana porque han visto 2 materias de biología humana, ¿sí me entiendes? La primera materia Profe, pero, es o sea, yo sé psicobiología. que ya no es momento de dar Yo- para atrás, porque obviamente ya las vimos, pues ya pasó, pero honestamente para un futuro yo creería que sería mejor elegir los docentes, porque esos docentes solamente nos pusieron a exponer. Pero O mira, sea, mira, te voy a solamente nos decir algo pusieron a muy exponer. respetuosamente. Supuestamente yo Sí, soy el experto en neurofisiología y en la mañana escogieron a otro profesor y me quitaron esa no, materia. yo lo entiendo, profe. Y usted sabe que Enia Bernal, o sea, yo lo entiendo más que de pronto otros docentes, y en su momento yo expuse la inquietud por lo mismo, por lo que yo lo entiendo, pero Ujú. pues usted sabe que es un solo estudiante o 4 o 5 estudiantes, no podemos hacer mucho, Yo te entiendo, pero pero en su momento fue muy difícil pelear por otro docente porque no más poniendo el ejemplo de la clase pasada de psicología del aprendizaje, la profesora se ausentó como 3 veces o más y solo nos ponía a nosotros a exponer y grabar claro, la clase, no nos ponía nada más. pero nadie me informa, ¿sí me entiendes? O sea, es que, mira, el estudiante a veces quiere la ley de lo más fácil. Entre menos cosas, pues fácilmente saca una buena nota. Pero ya les queda No, claro no, no, que, profe. Yo no se lo comento por el pasado, se lo ajá, comento para un futuro. Porque, digamos, en mi caso, yo personalmente nunca estuve conforme con la profesora anterior y con algunos docentes del pasado, pero usted sabe que de pronto a veces la balanza se inclina por otros conceptos más que claro, por ser estudiante. sí, yo Y te yo en su entiendo. momento lo expuse, pero mis compañeros no, de pronto no apoyaron o no lo vieron, digamos, de esa forma objetiva y yo lo Claro. entiendo y no pasa nada, ¿sí? O sea, ya no podemos retroceder y es nuestra responsabilidad y yo lo entiendo totalmente. Listo, Solamente pero, dejo el precedente para que usted conozca de pronto el conocimiento que en su momento tuvimos. ¿A claro. qué voy con este comentario? Que, digamos, a veces es un poquito frustrante porque, digamos, nosotros veníamos de un módulo de medición y evaluación en donde el docente fue excelente, eso no lo niego. Jorge Bermúdez fue un docente muy excelente, pero el módulo que le siguió, nosotros quedamos con un vacío tan grande que no es por no de pronto llevarle la contraria, sino hacerle entender que los conceptos no fueron muy aclarados. Y más allá de eso un poco, es que de pronto haya una percepción diferente de lo que nosotros ya tenemos aprendido, que fue lo que nosotros investigamos, lo que nosotros expusimos, pero de cierta manera la exposición o el tema como tal lo hicimos nosotros. O sea, la retroalimentación del docente no estuvo en ese momento. Sí, digamos que eso es el problema de la academia. Mira, yo Profe, en la yo NAS, tengo algo que decir, qué pena. dime, Digamos que yo apoyo mucho a EGNA y creo que yo en algún momento hablé con usted, recuerda que lo sí, buscamos sí, en el salón y demás, sí, sí. para, pues, digamos que manifestarle algunas inconformidades, pero es una pena que usted como decano de pronto no pueda elegir los profesores, porque digamos que chévere que dejaran una misma línea, ¿sí? Y uno no sintiera tantas confusiones o vacíos en este momento, ¿sí? Porque sí hemos sentido vacíos y digamos que lo que dice Enia, somos unos pocos que queremos manifestar esto, pero también cuando yo se lo manifesté con todo el respeto, pero tampoco se puede hacer mucho, porque yo recuerdo que tu respuesta hacia mí fue, es que yo no puedo elegir los profesores. Y digamos que para mí eso es una pena porque, o sea, claro, no se maneja una misma línea y hoy nos pesa, porque si tú me preguntas, esta clase me parece importante, digamos como la de psicología del aprendizaje también me parece que era mega importante y no quedamos en muchas cosas claras. Entonces, no sé si, bueno, es una sugerencia y más adelante se puede hacer
no sé, sería chévere que en verdad se manejara en la universidad una sola línea, ¿sí? Para que en verdad pues fuera como más, o sea, se profundizara como en la psicología, porque en este Sí, momento yo me siento en cosas como, digamos, lo que dice Enia. A mí el profesor Jorge Bermúdez me pareció excelente y le entendí muchas cosas y Ujú. era igual que su clase, lo atrapaba la clase y uno quería más y más y más. Pero uno llega acá y como que no es que haya sido malo lo que él dijo, sino que como que uno dice, bueno, entonces, ¿a quién hago caso? O sea, como, sí, pues debo yo ser, Kimberly. sí. Kimberly, perdón que te interrumpa y perdón que Muchachos. interrumpa la clase del profe Orlando. A lo que hoy es esto, y creo que es un aspecto muy diferente a lo que el profe Orlando puede intervenir, y es el hecho del apoyo como grupo que nosotros podamos tener. La decisión no la tiene el profesor Orlando Páez, la decisión la tenemos nosotros como grupo, Sí, porque de verdad. nosotros como grupo somos el cliente. O sea, nosotros como grupo podemos exigir el docente que nos satisfaga o no nos satisfaga. El problema es que en su momento las personas que manifestamos la inconformidad no fueron los mismos que la están manifestando ahorita, que son 20 o 15 o 30. En su momento solo la manifestamos 5 o 10 estudiantes. Ese es el problema, que la parte administrativa existe siempre y cuando la inconformidad la presente la mitad del grupo más uno. Entonces, a eso, aprovechando el espacio que el profesor Orlando Páez nos da, es que siempre hagamos caso a esa oportunidad que tenemos casi siempre una semana después de iniciar grupo, porque así el profesor Orlando asigne como decano un docente. Si nosotros la aceptamos 2 semanas después, es porque obviamente aceptamos la metodología que el docente acepte. Entonces, aprovechando este espacio, yo quisiera decirle a todos mis compañeros, más que al profesor Orlando Páez, es que si ustedes no están conformes con un docente, lo manifestemos, porque si dejamos pasar esa oportunidad, ahí la universidad no nos va a dar ningún derecho de apelar por la información que el docente nos puede dar. Entonces, ya que tenemos una clase en ese sentido de vacíos, que no creo que se haya una o dos, sino de pronto más, es que en esos momentos donde las clases son fundamentales, estamos viendo los vacíos. Y como en su momento no las manifestamos, ahí es donde estamos viendo el vacío. Entonces, Enia. ya que tenemos eso, yo Es que- creería que ya lo que pasó, pues ya pasó, ya queda en la responsabilidad de cada uno. Sí, Pero pero en un futuro, ya que estamos en tercero, no esperemos a que llegue octavo o séptimo o sexto, sino que si llega a presentarse en un quinto o un cuarto, la manifestemos, porque es muy difícil que yo en su momento la manifesté y ninguno o 4 o 5 me apoyó. para un Entonces quiero dejar segundito, ese Enia. pequeño. Listo, muy bien. Los voy a interrumpir un momentico. Qué pena los chicos. Yo les dije cuando los tuve en primero, no quiero que ustedes se toleren, que ustedes realicen sustentaciones y toda la clase se vuelva sustentaciones. Mira lo que me están diciendo. Una profesora los puso a sustentar y cuando me informaron, nunca. Profe, qué Profe, pena, pero casi todos los vuelvo profesores nos hacen sustentar insisto, todo. cuando nosotros Ninguno. hicimos la objeción la primera vez, Ujú. nosotras, en las que siempre hemos estado en la lucha de este cuento de hacernos sentir a la universidad, le manifestamos. Pero yo siento, profe, que usted puede tener toda la voluntad del caso, pero digamos que no siento que pueda tener ese poder de hacer sentir a la universidad, oiga, mire, está pasando esto, ¿sí? Pero- Nosotros también de manera interna manejamos el tema de, bueno, entonces tratemos de hablar con el rector de la universidad, ¿sí? Tratamos de buscar como la orientación de que nos apoyaran para poder tener una reunión con él, manifestar este tipo de inconformidades, porque digamos que usted nos ha abierto el espacio y manifestar esto, pero queda siempre ahí. Entonces, Sí, yo lo los mismo. entiendo. Pero Yo entiendo. muchachos, es que deben seguir persistiendo, o sea, pasen cartas formales, o sea, reúnanse y firmen cartas. Si ustedes no firman, recuerda que las palabras se las lleva el viento, lo escrito, escrito está. Entonces, por favor, y miren esto, es un llamado de atención a todos. Ustedes me conocen y conocen la exigencia. Tienen que sentarse a estudiar esto. Si usted no empieza a estudiar, voy a tener profesionales muy mediocres. Por favor, lean, instrúiganse, miren cosas. Yo trato de abrir el espacio a las preguntas, pero mira cómo tengo un vacío de 3 periodos académicos. Y ustedes tienen que entenderme a mí un poco la nueva exigencia.
Yo no voy a parar mucho en algunos temas porque doy por hecho de que ya los han visto. Mira, llevamos 4 clases y espero que hayan aprendido biología, morfofisiología. ¿Aprendieron algo? Sí, totalmente se aprendieron cosas, profe. Pero entonces, De hecho, profe, qué pena yo dejé el precedente, pero yo creo y estoy segura que todos aprendimos más de biología con Marta Ruano y de sensación y percepción con Guarnizo en estas 2 clases o 3 que hemos tenido con usted que lo que aprendimos en ese módulo. Por eso yo dejo el precedente. No es porque, y yo lo entiendo, yo de pronto a veces tengo una posición diferente por el hecho de que yo trabajo en la universidad, pero no es por eso, es porque yo también soy estudiante y yo los entiendo a ustedes y entiendo al docente. Entonces, por favor, si ustedes no entienden una clase en una semana, tenemos la oportunidad de reclamar porque nosotros seguimos siendo el cliente y estamos pagando por eso. Entonces, es la conciencia que yo quiero crear porque no tenemos por qué aceptar un docente que no nos explique bien. Tenemos el Exacto, derecho sí. de reclamarlo. Tenemos el derecho de reclamarlo. Y estas clases que hemos perdido esta semana de como tal neurofisiología son la respuesta de que un docente en su momento no nos explicó bien de las materias que necesitábamos. Pero Entonces, digamos que es la no las conciencia que hemos yo quiero. perdido del todo, porque realmente No, esto no te las va a hemos servir. perdido, profe. De hecho, de pronto sonará un poco lambón y sé que para muchos va a sonar así, pero a fin de cuentas en el aprendizaje se va a notar. Yo creo que hemos aprendido más con usted que lo que aprendimos en un mes con esas personas. Solo quiero dejar ese precedente por el hecho de que pues estamos pagando y pues es el derecho que necesitamos. Sí, claro. Y por otro lado, es el hecho de que, digamos, yo sé que esta materia es muy importante y nos queda otra materia más con usted en la cual nos va a ir directamente a ese plano neurológico en donde yo quisiera hacerle un llamado a mis compañeros que yo por el hecho de que yo trabaje en la universidad no quiere decir que yo pueda ser un pujante. Necesitamos unirnos como grupo para exigir una calidad de educación. Sí, eso es Porque lo que así deben hacer, solamente muchachos. yo no puedo hacer nada, o sea, por más que yo trabaje, yo no puedo hacer nada si ustedes no me apoyan. Entonces, por favor, porque si el docente, digamos, ahorita Orlando Páez está tomando el tiempo de explicarnos estas cosas, es porque se está dando cuenta que no las sabemos. Y yo estoy segura que muchos de nosotros estamos entendiendo estas cosas, es porque él ahorita no las está explicando. Es solamente eso. Y hubiera sido un tiempo muchísimo más aprovechoso si ya las tuviéramos aprendidas a que él nos las estuviera explicando. Bueno, eso sí es claro, pero no se angustien tanto. Yo tengo toda la voluntad de enseñarles lo más que puedo. Por eso la neurología es clásica y vamos a verla muy puntualmente, pero por favor empiecen a estudiar, cojan sus libros, por favor, no lean cualquier libro, lean sus neurofisiologías. Si no consiguieron Bustamante, busquen otra neuro, Snell, Carpenter, Gayton, cualquiera, pero tengan libros, muchachos. Este libro les costó lo de unas cervezas, un petaco de cerveza. O sea, cuesta 50,000 pesos el último. Hay libros que valen 20,000 pesos de Bustamante. Los del tiempo valen 25,000 pesos, creo. Y Eso, tienen entonces, información básica. sí, entonces busquen una neuro, muchachos. Si la tienen en PDF, léanla, pero empiecen a leer, ¿listo? Yo tengo que dejar los muchachos Ok. porque, o si no, no alcanzan a llegar a la otra clase. Listo, muchachos, nos vemos mañana. Gracias, profe. Se me Gracias, cuidan. profe. Gracias por la Profe. intervención. Muchas gracias, profe. Chao. Chao, profe, que tenga buena Chao. noche. Lo mismo, gracias. Chao. Chao, Diego.